Mi nombre es David Samuel y te doy la bienvenida a tu canal Vitaminas para el Alma. Hoy vamos a hablar de la fe, pero no solamente de la fe que tú puedas tener, sino de aquella fe que con esa fe tú puedes ayudar a otros. Muchas veces nosotros nos vamos a topar con casos de personas que están o muy enfermas o muy decepcionadas de la vida, o que han sufrido mucho o han padecido mucho, y cuando uno les quiere llevar a algo diferente, algo nuevo, a que escuchen el Evangelio o conozcan de Dios, muchas veces estas personas no quieren esforzarse. Muchas veces estas personas ya no tienen fe. Y cuando digo que no tienen fe es porque ya lo han perdido todo. ¿Será que esas personas pueden recibir un tipo de ayuda? Claro que sí. Y lo pueden recibir si tú que me escuchas usas tu fe. Vamos a leer en el libro de Lucas un caso que quedó registrado donde el Señor Jesucristo usó la fe de otros para sanar y salvar y perdonar a un necesitado. Vamos a leer en Lucas capítulo 5, en el versículo 17. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Esto es lo que quedó registrado en la bendita palabra de Dios. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo estaba en una casa hablándole a la gente, predicándole a la gente. Pero como había tanta gente, tanto tumulto, dice que ya nadie podía entrar a donde estaba Jesús. Mas, sin embargo, dice la Biblia que había una persona que tenía parálisis, estaba paralítica. Entonces, no sé si eran sus amigos o sus familiares, porque la Biblia no lo registra. Pero lo que sí sé que eran unos hombres que tenían fe. Estos hombres que tenían fe agarraron a ese paralítico y le dijeron: te vamos a llevar con Jesús para que te sane. Imagínense la escena. Llegaron ahí donde estaba Jesús y todo abarrotado. No había manera de acercar al paralítico. Y la gente ni siquiera le interesaba el paralítico porque no lo dejaban que pasara. Eran indiferentes. Así encontramos hoy a la humanidad. Hoy encontramos a una humanidad indiferente hacia los problemas de los demás, hacia las necesidades de los demás. Cada quien tiene sus propios problemas, cada quien se rasca con sus propias uñas,
Cada quien profesa la religión que mejor le conviene, pero a los demás no les interesa. De la misma manera era este caso. Pero ahí había 4 personas que tenían fe. Y yo me imagino que cuando llegaron a ese lugar, si ellos no hubieran tenido fe, le hubieran dicho, ¿sabes qué, amigo? Te trajimos, cumplimos, hicimos el esfuerzo, pero no se pudo. Pero cuando uno tiene fe, la palabra no se puede, no existe, no está en tu vocabulario. Al contrario, la palabra que está en tu vocabulario es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esta manera estos hombres empezaron a buscar de qué manera acercar al paralítico a donde estaba Jesús. Y dice que se subieron al techo, abrieron ahí. El techo de aquella época no era como estos, de cemento, sino que era de palmas. Entonces imagínense la escena, estos hombres abriendo, haciendo un hoyo para bajar al paralítico. Entonces cuando Jesús vio todo eso, él no sabía, vio cómo estaban abriendo el techo, vio cómo estaban bajando al enfermo. Dice la Biblia que Jesús, viendo la fe de ellos, no viendo la fe del paralítico, porque el paralítico ya no tenía fe. Dice que viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados? Si él a lo que él iba era una sanidad. Es que es más importante la sanidad de tu alma. Es más importante que tú tengas paz en tu alma. Es más importante que tu conciencia sea limpiada. Es más importante que tú tengas paz y tranquilidad en tu alma. Y eso solamente lo vas a obtener cuando recibes el perdón de Dios. Cuando tú te arrepientes y le pides a Dios y reconoces tu falta, y entonces Dios te da ese perdón que te va a traer paz, te va a traer tranquilidad, te va a traer gozo, te va a traer felicidad. Entonces Jesús, conociendo la necesidad de este hombre, primeramente sanó su alma. Ya una vez que sanó su alma y que le dijo, tus pecados te son perdonados, eso ocasionó un conflicto en los religiosos que estaban ahí, porque dijeron, ¿cómo es posible que Él perdone pecados? Jesús podía perdonar pecados y puede perdonar pecados porque Él es Dios. Después de ese acto, dijo, pues para que ustedes vean quién está aquí presente, le dijo a este hombre, ahora levanta tu lecho y vete a tu casa. Y sucedió el milagro. Este hombre paralítico que tenía, no sabemos cuántos años así, pero lo que sí sabemos es que estaba paralítico, en ese momento se levanta, es totalmente sanado y sale. Toda la gente se queda maravillado, toda la gente glorifica a Dios por ese milagro. Por eso es que hoy quiero compartir esto, que tú puedes usar tu fe. Tal vez tú digas, pero ¿yo en qué la puedo usar? La puedes usar en aquellas personas que están necesitadas. Nos podemos unir en este momento donde hay mucha enfermedad, donde hay una pandemia y orar a Dios. Y por medio de esa fe, la mano de Dios se va a mover. Pero también hay que tomar en cuenta que Jesús, antes de sanar el cuerpo, quiere sanar el alma. Y eso es más importante ante los ojos de Él. Porque esta vida que nosotros tenemos es una vida pasajera, de 20, 30, 50, 80 años. Pero vamos a entrar a una eternidad, que si no nos hemos puesto a cuentas con Dios, entonces la vamos a pasar muy mal. Por eso es que Dios te habla hoy. Y Él te dice que quiere sanar tu alma y quiere sanar tu cuerpo. Permite que Dios haga ese milagro en tu vida y entonces tú recibas esa bendición. Y si ya la tienes, entonces compártela a otro. Pídele a Dios por aquel hijo, por aquel padre, por aquel abuelo, por aquel amigo, por aquel vecino que está enfermo, que está necesitado. Usa esa fe y vas a ver cómo Dios te va a escuchar y va a hacer maravillas.
Que Dios te bendiga.